Estamos acá muy contentos, doblemente. Por un lado, estamos contentos porque estamos comenzando un nuevo ciclo lectivo de posgrado del IDAES, y eso siempre renueva nuestra pasión por estudiar, nuestra pasión por enseñar, nuestra pasión por las ciencias sociales. Pero este año es muy particular porque estamos hoy acá reunidos para un nuevo comienzo, que es el comienzo del ciclo de festejos por las 2 décadas, los 20 años del IDAES. Tenía preparado decir y señalar a José Pepe Nun, el creador del IDAES, pero va a llegar, o sea, lo que voy a decir ahora, piensen que le estoy señalando a Nun. Pero, y aprovecho y voy a decir, Nun está por llegar, va a llegar, yo sé que lo están esperando. Ustedes saben, el IDAES fue creado hace 2 décadas por Nun, por José Nun, Pepe Nun, como uno de los primeros y uno de los principales centros de posgrado de la Argentina. 20 años después, 2 décadas después, el IDAES se ha transformado profundamente. No solo es un centro de posgrado, donde la mayoría de ustedes han elegido este año sus maestrías y sus doctorados para hacer, sino también es un instituto de grado. Tenemos 2 licenciaturas de Sociología y Antropología. Es un instituto de investigación donde 200 investigadores y becarios del CONICET desarrollan sus investigaciones en historia, en antropología, en economía y, no me voy a olvidar, de sociología. Donde 7 centros de investigaciones, 10 programas de investigación, 11 núcleos organizan a estos becarios e investigadores. Puedo seguir dando pantallazos de la realidad cuantitativa del IDAES, pero la verdad, todos ustedes, cuando leen un diario, leen una revista virtual, encuentran a nuestros investigadores, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, debatiendo los grandes problemas de la Argentina. Y eso también, que no puede ser cuantificado de una manera precisa, muestra la importancia que tiene hoy día en el IDAES para las ciencias sociales argentinas. Indudablemente, el crecimiento que tuvo el IDAES estas 2 décadas se debió en parte al crecimiento que tuvo el sistema científico y universitario desde 2003 al 2015. Y el IDAES es deudor de ese crecimiento, que hoy lamentablemente está en duda de cuánto va a seguir creciendo. Pero fundamentalmente, el crecimiento del IDAES también es deudor de la integración plena del IDAES dentro de una universidad pública de excelencia e inclusiva, que es la Universidad de San Martín. El IDAES está plenamente y orgullosamente integrado a la Universidad de San Martín y estamos muy orgullosamente contentos porque la Universidad de San Martín es reconocida por producir y formar en la mejor ciencia social que se puede producir en nuestro país y en la región. Por este motivo quiero agradecerle al rector de la universidad que hoy nos acompaña en este primer día, que inauguramos el ciclo lectivo de posgrado y inauguramos el ciclo de festejos de los 20 años del IDAES. Le agradezco su presencia y le doy la palabra para decirnos algo con relación a este evento. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, agradecer la invitación y agradecer la presencia. Este es un ámbito universitario y nosotros nos sentimos pertenecientes a todas las instancias donde la convocatoria tiene como eje central el conocimiento disciplinar. En este caso, muy particularmente, como lo hice la semana pasada, cuando también el Instituto de Arte iniciaba su ciclo lectivo también con una charla, recuperando una tradición que se instaló en la universidad de comenzar los años académicos con alguna presentación colectiva a la comunidad que la integra, destacando ese guante que recogen las unidades académicas y agradeciendo que se suman a esta secuencia lógica en la que se ponen en común al inicio de las actividades los desafíos que tienen que ver con la construcción y la transmisión del conocimiento. Tratando de escapar a la simplicidad, al reduccionismo, inclusive a la cuestión de la descripción ahistórica de una
unidad académica de una institución como es el IDAES, me permito hacer cierta caracterización de la unidad académica que los contiene. Una unidad académica que se destaca fundamentalmente por un signo genético, que es la calidad y el prestigio que tiene. La universidad tuvo una vocación temprana de poder sumar en sus ofertas y en sus ámbitos de investigación a otras instituciones que tenían cierta trayectoria y cierta performance en más que nada formación de posgrado y desarrollo tecnológico, como fueron todas las asociaciones que hicieron con las instituciones del polo tecnológico, y en el caso de IDAES fue una clara vocación por sumar una capacidad instalada preexistente destacada de las ciencias sociales en la Argentina. Entonces, esas características de prestigio y de calidad, no solo el IDAES las mantuvo, las sostuvo, sino que las desplegó, las fortaleció y las hizo crecer en claras condiciones de fragilidad institucional, hay que reconocerlo, que luego fueron evolucionando a una mayor pertenencia institucional, eso inclusive gracias a la generosidad de Pepe, que en un rato nos va a acompañar, que era la contraparte, entre comillas, de la institución en representación de la fundación, pero que en el momento en que Alejandro conducía el instituto también supo asumir el desafío de repensar la forma en que esa capacidad se acoplaba a un proceso de desarrollo institucional y que rápidamente creció en capacidades de internacionalización, capacidades de interdisciplinariedad, capacidades de generar ofertas de grado, todas características que ustedes conocen porque forman parte de esa capacidad, de esa valoración que tienen las instituciones en la universidad, pero no solo cuestiones específicamente disciplinares y científicas, sino también cuestiones políticas e institucionales. Porque tempranamente el Instituto de Altos Estudios Sociales supo funcionar inclusive como ejemplificadora en la capacidad de desarrollar su aptitud democrática por la pluralidad y la representatividad. Fue el primer instituto que fuera de la formalidad, fuera de la estructura formal estatutaria, supo constituir un consejo académico que más allá de la capacidad plena de representación es una referencia específica a la hora de construir aquellos que gestionen y llevan adelante la institución. Y en otro orden también supo el instituto, a través de quienes la llevaron adelante, producir transferencias, externalidades a la institución con capacidad de gestión. Muchos de sus funcionarios o de sus principales investigadores pasaron a formar parte de los equipos de gestión de la universidad. Y eso no es un dato menor. La disciplina va permeando de una manera, digamos, recíproca y que se retroalimenta no solo aquellos investigadores que son plenos en sus capacidades de generar conocimientos, sino también de gestionar esos conocimientos en ámbitos complejos, como son los ámbitos de la gestión universitaria. Ni hablar entonces de las cuestiones específicas vinculadas con las actividades sustantivas, las nuevas ofertas de grado, la consolidación de las actividades de posgrado, la gran productividad de sus espacios de investigación, la gran convocatoria que tiene año a año de nuevos investigadores. Es uno de los institutos que más investigadores con CONICET aloja en sus espacios, con clara vocación para transformarse, veremos después, en su espacio de desarrollo en unidades de CONICET. Pero bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la historia del instituto tienen un claro destinatario en primer paso, que es formar profesionales y cientistas sociales de alto nivel. Por eso se nota un claro compromiso por el rendimiento de sus estudiantes. Tiene, como tiene toda la Universidad de San Martín, una deuda pendiente, que es poder mejorar sus índices o indicadores de rendimiento, pero sabemos que sus profesores, sus investigadores, sus decanos y directores de carrera están comprometidos con ese proceso, pasaron por reformas curriculares,
con la clara vocación por innovar permanentemente. También se repensaron en términos de cómo se puede desplegar una mejor currícula que ayorne sus conocimientos, que los tenga en la mejor estructura posible. Y esa secuencia también refleja estar atento a cuál es a la frontera del conocimiento, tanto en la producción como en la formación. Todo esto tiene algún sentido si nosotros pensamos que las ciencias sociales, tanto desde el punto de vista metodológico como epistémico, como lo ha demostrado el IDAES, abandonan ese resabio de organización positivista que tuvo la disciplina, la gran disciplina en la Argentina, y está sustentada en una gran capacidad de reflexión teórica y una gran capacidad por estar comprometido con la búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad que en el caso de las ciencias sociales, creo yo personalmente, tiene que ver con que nos pensemos como una sociedad mejor, una sociedad que intenta lograr que nuestra sociedad, nuestros sujetos tengan una vida mejor. Al decir de Arendt que nuestros individuos tengan una acción política que demuestre su verdadera libertad y compromiso con un mundo mejor. Yo sé que ustedes, en sus laboratorios, en sus bibliotecas, en sus escritorios, están preocupados en pensar cuál es el dilema que tenemos que resolver para que esta Argentina tenga una sociedad mejor. Lo sé porque aparte por nuestros referentes históricos, lo veo a Juan, no lo digo por las canas que peina, lo digo porque es un referente disciplinar, Pepe que vendrá, Alejandro que es un referente disciplinar, pero también los jóvenes. Porque los otros días lo decía en otra reunión, no me acuerdo cuál fue, uno se siente cómodo cuando visita la IDAES porque hay gente joven, hay energía, hay potencia, hay vitalidad, y se nota que están comprometidos. Eso es lo que necesita la universidad, eso es lo que necesita el país, así que los alentamos a que este inicio sea la potencia de un año de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, porque finalmente el trabajo académico es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha capacidad de resistencia, mucha capacidad de absorber críticas, pero sepan que vale la pena. Sepan que nosotros los acompañamos, sepan que son una de las joyas que tiene la Universidad de San Martín. Así que los alentamos al trabajo de este año. Muchas gracias. Entre las muchas cosas importantes que dijo el rector, quiero destacar una, que la traduzco en estos términos. Yo creo que una de las grandes virtudes del proyecto intelectual, académico y político del IDAES es que ha construido y sigue construyendo una institución que es radicalmente contemporánea, una institución de ciencias sociales que es radicalmente contemporánea porque es capaz de dialogar, de interpelar, de criticar y de reflexionar con la sociedad que la rodea y con la sociedad en la cual es parte. Una institución que no es contemporánea una institución de ciencias sociales que no es contemporánea a su sociedad, es una sociedad que no produce una voz audible, no produce una palabra escrita legible. El IDAES es todo lo contrario. Las voces del IDAES son audibles, las palabras escritas por investigadores, profesores y estudiantes del IDAES son legibles y que la hacen al IDAES, lo han hecho y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo una institución radicalmente contemporánea. De esto, de alguna manera, queremos hablar con esta mesa muy especial, que es la mesa conformada por los tres exdecanos del IDAES, Alejandro Grimson, Alexander Roy y José Pepe Nun, que ya está por llegar. En el entrepiso, o sea, esto es segundo. Les pedimos a los tres que nos ayuden a pensar cómo las ciencias sociales han acompañado a las transformaciones de la sociedad en los últimos 20 años y el rol que ha jugado y juega el IDAES en este acompañamiento y esta manera en la cual el IDAES se convierte y es una institución radicalmente contemporánea. Así que vamos a pasarle la palabra a Alexander Roy, que ha sido el decano del IDAES entre el 2014 y el 2018 y nos va a hablar de estas cuestiones.
Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Tengo que hacer como de telonero mientras va llegando el menú. Con lo cual es muy probable que interrumpa mi palabra ni bien llegue. Bueno, primero, obviamente agradecer por la invitación. La invitación a pensar conjuntamente lo que es la dinámica de un campo, el campo de las ciencias sociales, y de una institución como el IDAES en el marco de ese campo. Una invitación que agradezco no solamente por la rara o extraña condición de ser ex decano, que es raro ser ex algo y ser ex decano también, pero de esa rara condición me voy a sentir justamente como mucha gente que es ex algo, solamente impune en marcar paradojas, contradicciones del desarrollo del campo de las ciencias sociales y del lugar de IDAES en ellas. Porque finalmente hay algo de la experiencia pasada y del despegue con esa experiencia que nos permite, o que creo que nos exige inclusive, estar en un lugar de cierta reflexividad y crítica. Y en ese sentido, retomar el guante que acaba de lanzar Ariel al decir que nosotros éramos una institución radicalmente contemporánea o contemporáneamente radical. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista del estadio actual de las ciencias sociales? Sobre todo cuando finalmente lo que nos proponemos es pensar el devenir de las ciencias sociales. Había un poeta que me gusta mucho, Gabriel Celaya, que decía que aprendemos que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Hay algo del devenir permanente de los aquí presentes que debería anunciar algo nuevo. Para eso la institución de ciencias sociales tiene que habilitar el devenir de esa novedad. Y eso implica una conciencia de todo aquello que limita ese devenir de la novedad. Porque finalmente creo que los problemas se plantean en esos términos. Estoy hablando de... Un aplauso para Pepe. Se lo merece. Sí, como dice Estela, reproduciremos después en privado todas las alabanzas que ha tenido Pepe antes de llegar. Y de hecho estamos hablando de la relación entre una institución como la nuestra y el devenir de la novedad. Si hay algo que siempre nos ha marcado a todos aquellos que hemos trabajado con Pepe, que ha sido siempre un gran incitador a esa idea de pensar las ciencias sociales en su contemporaneidad, de pensar en particular la sociología en su contemporaneidad, en su relación con el tiempo presente, que es un modo particular de hacer las ciencias sociales. Y decía que justamente si nuestro desafío de una institución radicalmente contemporánea es poder habilitar, poder producir el devenir de algo nuevo, y estar convencido que lo nuevo no es bueno en sí mismo porque es nuevo, sino porque la sociedad se transforma, con lo cual lo bueno no es lo nuevo, no tiene una relación moral a lo nuevo, es una relación de necesidad a lo nuevo, porque como la sociedad se va transformando, es necesariamente ustedes, su generación, tienen que producir una sociología distinta a la que nuestra generación produce. Y sin embargo, como les decía, creo que hay algunos elementos que limitan el surgimiento de esa novedad. Y ahí me empiezo a aferrar a la impunidad de exdecano para empezar a marcar algunas paradojas que nos atraviesan. En un contexto político y que no es necesario tener una posición ideológica para acordar con eso, en un contexto político de adversidad
pública, estatal, en contra de la ciencia social, gubernamental en contra de las ciencias sociales. Con lo cual, implica, no, ya que soy el primero en hablar, voy a hacer como una especie de marco introductorio general, ir notando, subrayando algunas características de lo que serían esos limitantes a la producción de lo nuevo. A su vez, subrayando, y empiezo por la primera paradoja, que tal vez es en los mayores momentos de crisis que las ciencias sociales han sido más productivas. Tal vez nos espera ahora un momento de mucha productividad intelectual y mucha creatividad, a pesar de los pesares, diría otro poeta. Primer punto, para caracterizar el contexto actual, hay una crisis, creo, o propongo a discusión por lo menos, cierta crisis de interpretación, o para ser así un poquito más pomposo, una crisis hermenéutica. O sea, una dificultad de interpretar el mundo actual, que no viene exclusivamente del gobierno actual, sino que uno puede escribir en un proceso relativamente largo de desdibujamiento de algunas referencialidades intelectuales que permiten estabilizar la interpretación sobre el mundo. La primera de ellas, que es muy sabida, son todas las crisis que hubo en torno a los números públicos, ¿no? En torno a la intervención que hubo sobre el INDEC, la dificultad de saber cuál es el número común, un número público, la crisis de los números públicos. Es un punto importante, independiente de cualquier discusión sobre los métodos y la dimensión de lo cuantitativo en la vida social, porque los números públicos ayudan a estabilizar la interpretación del mundo. Es un primer factor en el cual todavía vivimos, todavía acaban de sacar hace poco unos números sobre la supuesta disminución de la pobreza, y cuando miran de cerca se dan cuenta que es un promedio hecho en el tercer trimestre, después del cobro de aguinaldo y aún algunos ajustes por paritarias, o sea que hay un efecto efectivamente estadístico que produce una sensación de aumento, pero seguimos jugando con los números públicos para tratar de interpretar o estabilizar la interpretación del mundo. Con lo cual ahí hay algo que nosotros, en ciencias sociales, hay un desafío sobre el cual nos tenemos que hacer cargo, que es estabilizar eso. Segundo punto, otra vez más complejo, que tiene que ver con los efectos de la crisis del mundo periodístico. O sea, la ampliación generalizada del Clarín miente. Los efectos contagiosos del Clarín miente. Porque si Clarín miente, ¿por qué no miente La Nación y por qué no miente la Página 12 en función de las adhesiones políticas que empiezan a surgir? Con lo cual, yo no dejaría de plantear una crisis de la palabra periodística. ¿Y por qué es importante esa crisis para nosotros? Porque tradicionalmente para las ciencias sociales el periodismo ha sido uno de los grandes lugares en el cual las ciencias sociales han comunicado con la sociedad. Con lo cual, si ese dispositivo está en crisis o si su referencialidad, su capacidad en estabilizar algunos sentidos comunes está en crisis, a nosotros nos afecta. Y un tercer factor que también es de largo plazo, que tiene que ver con la forma en la cual en una sociedad donde tiene tanta centralidad las redes sociales, qué lugar tiene la habilitación, la generalización del comentario, de la palabra, es decir, cómo finalmente la palabra se ha dejerarquizado en muchos espacios. Y eso nos devuelve una pregunta que no es ir en contra de la democratización de la palabra, sino qué pasa en una sociedad en la cual circula tantas palabras no ponderadas, qué pasa con la palabra de las ciencias sociales. Y eso nos devuelve a un problema fundamental sobre las ciencias sociales, porque las ciencias sociales no nacen en cualquier momento. Nacen en un momento en el cual se estructura la representación, se estructura la democracia. El nacimiento de las ciencias sociales está íntimamente vinculado al nacimiento de la democracia. Con lo cual, las ciencias sociales en crisis es también parte de la crisis de la democracia. Porque nosotros producimos discursos, producimos interpretaciones, que si bien no son homogéneas, y por suerte no lo son, estabilizan por lo menos posiciones claras. Crisis de las ciencias sociales puede producir una crisis de la democracia. Y frente a eso, ¿cuál es la pregunta que se nos hace? Que se nos hace desde el Estado, o desde el gobierno, o desde los críticos de las ciencias sociales. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su utilidad? Y yo propondría, justamente en este contexto, no contestar esa pregunta. Porque esta pregunta es tramposa en un punto. Porque nos encierra una dialéctica donde finalmente nosotros formamos parte de tradiciones en el cual nunca hemos perseguido la utilidad de las cosas. Sí hemos perseguido la producción colectiva de sentido, que es muy distinto.
Y la democracia no se ha organizado en torno a la utilidad. La democracia se ha organizado en torno a la producción de sentidos. Con lo cual, si alguien me pregunta ¿para qué sirven las ciencias sociales?, diría, no sé si sirven para algo, pero sí producen sentido. Y a lo cual retrucaría, ¿ustedes conocen una sociedad democrática donde no hay una producción colectiva de sentidos? Con lo cual el problema no es si las ciencias sociales sirven o no sirven, es las ciencias sociales son necesarias a la democracia. Y de hecho no es casualidad, ustedes lo saben, que cualquier gobierno autoritario y dictatorial, las ciencias sociales son en general el primer objeto, el primer punto de ataque al pensamiento crítico. Con lo cual eso nos lleva a repensar muy seriamente nuestra responsabilidad como institución en las ciencias sociales. Y a preguntarnos entonces cómo hacemos para contribuir a esa producción de sentido crítico en un contexto en el cual la referencialidad de la palabra está en crisis, en el cual podríamos inclusive radicalizar eso, en el cual la autoridad de la palabra y de nuestra palabra está en crisis. Obviamente que reproducir cierta confianza en la palabra de ciencias sociales es fundamental y sería el primer paso. Eso incluye un diálogo constructivo, productivo, con aquellos canales que hacen circular la palabra de ciencias sociales, que no es solamente el paper académico, es también las intervenciones públicas. Y el IAES en ese sentido se ha caracterizado siempre por contribuir al debate público. Pero hay otra dimensión sobre la cual quisiera insistir, en esa necesidad de reconstruir unas ciencias sociales que tengan capacidad de producir sentido. Porque finalmente ahí hay una paradoja. Nosotros nos hemos constituido como campo y como institución, fortaleciéndonos en gran medida gracias al aporte profesionalizante de una institución como el CONICET. Y esa institución nos ha marcado reglas de evaluación, con un supuesto, que esas reglas de evaluación iban a garantizar justamente la autoridad de nuestro saber. Bueno, yo plantearía la hipótesis paradojal de que si bien durante los últimos años el CONICET ha sido un gran factor de aumento de la calidad y una gran institución que constituye como referencia para saber que lo que producimos es de calidad, a su vez, agotar, limitar la autorización del saber a la referencialidad por pares es parte de la crisis de la autoridad de las ciencias sociales. Apelo de vuelta a mi impunidad desde decano, con Dios. Me explico un segundo en torno a esa cuestión. En mis investigaciones me he dedicado, entre otras cosas, a pensar la autorización del saber y cómo funcionaba la lógica de autorización del saber. Históricamente, el saber siempre está autorizado por un externo. Los pares no se autorizan a sí mismos. Siempre son terceros los que autorizan. Los pares pueden garantizar una calidad, pero garantizar la calidad, y eso es importante, entienda que no estoy diciendo que no hay que escribir papers ni que no haya que tener referencialidad por pares, simplemente digo que eso no alcanza para constituir la autoridad del saber. Históricamente la autoridad del saber la ha dado el Estado, los gobiernos y los otros de la academia. Sartre no fue un intelectual de referencia porque los filósofos parisinos dijeran que era un filósofo de referencia. Sartre fue constituido como intelectual de referencia por el Partido Comunista Francés. Y lo mismo podríamos decir de Foucault, y lo mismo podríamos decir de Bourdieu, y lo mismo podríamos decir de muchos cientistas sociales o filósofos que han constituido su autoridad con el afuera. ¿Y por qué eso es importante? Porque finalmente hay un punto de partida de las ciencias sociales, y ahí sí tiene una dimensión epistemológica que se cruza con las lógicas de autorización, que en gran medida las ciencias sociales, como todo saber, es un saber incompleto. Y que a partir del momento que piensa que evalúa su calidad solamente entre pares, niega su carácter incompleto. Hay algo de la validación del saber que justamente ocurre cuando el saber sabe que es incompleto, que no cierra, que no tiene la totalidad. Y cuando conecta con el otro de su saber, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con la sociedad misma, con el debate que se genera en la sociedad, eso produce efectos de autoridad. Con lo cual, invitaría en una ciencia social el devenir no solamente a asumir una posición ideológica sobre el compromiso. La relación con el otro es fundamental a la reautorización del saber de las ciencias sociales. Esto implica, segundo punto, unas ciencias sociales que son necesariamente reflexivas y no
que buscan profundizar su validación en una objetividad neutral. Eso requiere muchísimas conversaciones, pero les recomendaría un texto, un artículo que salió este mes en el review de Iván Jablonka sobre ciencias sociales y creatividad, que retoma gran parte de esa discusión y que me parece fundamental. Tercer punto. Hoy en día la producción de saber, por su incompletud, por su complejidad, tiene una gran dimensión colectiva. Ya no vamos a volver a tener las grandes figuras intelectual de referencia autorizado per se. Es importante entender que hoy en día la autorización se produce a través de relaciones colectivas, que no necesariamente la interdisciplinaridad, no se agota en la interdisciplinaridad, se produce en colectivo, se produce autorización en colectivo, que eso implica también poner en crisis el ego académico que piensa que efectivamente puede proyectar heroicamente su reconocimiento sobre la sociedad. Y eso implica que la autorización de la palabra entonces no es la autorización de una persona, la autorización de una lógica y de los colectivos que lo sostienen. Y gracias a eso creo que podremos efectivamente encontrar algunos elementos para una poiesis nueva que permite estar atenta a la escucha y a su vez autorizada para producir nuevos sentidos en una sociedad democrática que lo necesita. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Alejandro Grimson, que fue decano del IDAES entre el 2006 y el 2014. Hola, buenas tardes, feliz cumpleaños. Gracias a Ariel, gracias al rector y a todos los que están aquí, a todas las que están aquí presentes. Yo más que hablar del pasado, quisiera hablar del presente y del futuro en este sentido. Creo que las ciencias sociales son una condición necesaria para la reflexividad de cualquier sociedad y más aún para la reflexividad de las sociedades democráticas, pero su peculiaridad es que no sabemos, las ciencias sociales, cuáles son las condiciones suficientes para la reflexividad de las sociedades democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por una parte, nosotras y nosotros deberíamos saber a esta altura de las circunstancias que sin ciencias sociales no hay chance alguna de que haya sociedades reflexivas ni haya sociedades democráticas, pero al mismo tiempo que la existencia de las ciencias sociales no garantiza, como estamos viendo en este momento en muchos países del mundo, de ninguna manera ese tipo de sociedad o ese tipo de horizonte cultural, económico, político. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo creo que si hay algo que tiene en común una gran parte de las ciencias sociales y de las humanidades que se practican en el IDAES, en la Universidad de San Martín, en la Argentina, en América Latina, es que producimos conocimiento para construir sociedades más justas. Y sin embargo, está muy a la vista que no lo logramos. Entonces, en ese sentido, necesitamos constituir una suerte de tensión que por una parte implica una fuerte convicción en la necesidad del desarrollo de las ciencias sociales, de su crecimiento, de su institucionalización, de su financiación, de la relevancia pública, de las palabras múltiples de las ciencias sociales, y por otra parte necesitamos construir una humildad y no una soberbia de las ciencias sociales, porque si tratamos de analizar críticamente y desapasionadamente la distancia que hay entre el tipo de reflexión teórica y el tipo de conocimiento que nuestras sociedades están necesitando en este momento, y el tipo de reflexión teórica y el tipo de conocimiento que hemos sido capaces de construir hasta este momento, yo percibo un abismo, que es el abismo de
el desangramiento, la ruptura de la democracia en Brasil. Cuando veo eso, no puedo dejar de pensar cuál es la relación entre las ciencias sociales y el futuro de Brasil, las ciencias sociales y el futuro de los Estados Unidos, las ciencias sociales y el futuro de Gran Bretaña, las ciencias sociales y el futuro nuestro. Las ciencias sociales y el antropoceno, y este mundo que estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque hay una tensión constitutiva compleja, difícil de resolver entre las interpretaciones que las ciencias sociales postulan sobre el mundo, que siempre son múltiples, y las interpretaciones que los antropólogos diríamos son interpretaciones nativas, los sociólogos dirían son interpretaciones de los actores sociales, o como diría en palabras de Bourdieu, que es más de la frontera entre las disciplinas, la lógica práctica y la lógica lógica. Hay un problema que es que en esos sentidos comunes que las sociedades tienen, tenemos una multiplicidad de interpretaciones sobre las propias sociedades que inciden de manera determinante en los transcursos y en los derroteros que esas sociedades toman, y las ciencias sociales intervienen en una disputa por la interpretación de los sentidos que la sociedad se da a sí misma, pero a mi juicio claramente hasta ahora no logran constituir conceptualizaciones abarcativas que nos permitan establecer y comprender mejor algunas de las dinámicas de la sociedad y de sus capacidades de autodestrucción brutal. Entonces, me parece que ahí se abren una cantidad de preguntas donde el IDAES, las ciencias sociales en las universidades, las ciencias sociales en el CONICET, las ciencias sociales en América Latina, tienen que preguntarse a sí mismas si van a encarar disputas en términos corporativos o en términos teórico-políticos y políticos-culturales, si van a intentar contribuir a comprender y a transformar la época que nos ha tocado vivir, en cuáles escalas van a trabajar, en el sentido de que si hay un cierto consenso de que durante una etapa de las ciencias sociales en todo el mundo hubo un naciocentrismo en el sentido de una suerte de escala nacional, take it for granted, en el sentido de una obviedad, o sea, cuando hablamos del sistema electoral, el sistema electoral nacional, la estructura social nacional, todo es nacional, digamos, las otras escalas quedan, la escala local, la escala provincial, las escalas subnacionales, globales, regionales, quedan como invisibilizadas en esa naturalización de la nación, pero al mismo tiempo hoy hay algunos discursos que postulan como si la única escala en la cual pudiéramos pensar fuera la escala global, lo cual es una nueva forma de naturalización. O sea, ¿hasta qué punto hoy, en 2018, en América Latina, en la Argentina, las ciencias sociales tienen alguna capacidad o van a tener capacidad de explicar lo que sucedió en el siglo XXI? Que no es poco. Por ejemplo, en Argentina. ¿Qué explicaciones tenemos sobre qué pasó en estos 18 años? ¿Qué explicaciones nos satisfacen a nosotros? En distintos planos, en el plano político, en el plano económico, en el plano educativo. Y las ciencias sociales han dado muchas respuestas, y muchas de ellas son muy valiosas, y al mismo tiempo ninguna de esas respuestas logra salir de una cierta paradoja que alguna vez planteó cuando esta institución era bastante más chiquitita, hace unos 10 años, Manuel Castells, en una de sus visitas, que dijo: asumamos una de nuestras limitaciones, tenemos capacidad de pronosticar exclusivamente el pasado. Entonces, en ese sentido también hay una serie de preguntas acerca de qué teorías conviene repensar, en qué sentido, para qué, para comprender cuáles fenómenos, ¿no? Yo me voy a detener en 2 o 3 que justamente como me interesa trabajarlos, o los trabajo, creo que tienen alguna relevancia
relevancia en esas encrucijadas que tenemos hacia el futuro y en esas cuestiones acerca de las tensiones entre nuestras interpretaciones institucionales, académicas, entre comillas científicas, de los fenómenos sociales y las interpretaciones que la sociedad misma tiene. Por ejemplo, la cuestión de la clase social, que es un tema clásico y sobre el cual no podría hablar hoy porque sería extremadamente extenso, pero para decirlo de manera muy simplificada, por la historia internacional de las ciencias sociales, la cuestión de las clases sociales, de la desigualdad social, en otras visiones, las cuestiones de la estratificación o de los niveles socioeconómicos, son imposibles de invisibilizar para la gran mayoría de los investigadores en historia, en economía, en sociología, en antropología. Al mismo tiempo, vemos claramente que en el mundo contemporáneo hay otros clivajes que no son los de las clases sociales, que tienen que ver, por ejemplo, para mencionar solamente dos, los clivajes étnico-raciales y los clivajes de género, que no están incorporados en las ciencias sociales de la misma manera que están incorporados los clivajes socioeconómicos, ¿no? O sea, si uno se preguntara sobre cómo va a ser esta misma mesa dentro de 20 años, diría seguro que hay paridad de género, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en el plano teórico, a mi juicio, ahí hay un gran problema. Hay un problema que viene de arrastre, en el caso argentino, de arrastre agudo, porque la Argentina no puede entenderse a sí misma sin pensar los clivajes de género, los clivajes étnico-raciales, los clivajes territoriales. Y sin embargo, yo creo que en gran parte de la producción académica esos clivajes no están presentes, están totalmente invisibilizados. Y me parece que ahí hay toda una discusión que hoy recorre América Latina y que sería riesgosísimo pretender responder de manera homogénea para América Latina, porque lo que tenemos son casuísticas en realidad. Tenemos situaciones muy distintas en distintas regiones, en distintas zonas, en distintos países, etcétera, etcétera. Pero incluso si nos concentramos exclusivamente en una categoría de las divisiones de clase, como es la categoría clase media, nos encontramos con un problema gigantesco que es muy interesante porque confunde la definición más clásica o las definiciones más clásicas de las clases medias referidas a esos sectores intermedios entre los propietarios de medios de producción y los asalariados, los profesionales, los pequeños comerciantes, etcétera, etcétera, confunde eso con las acepciones que muchos dirigentes políticos que leyeron textos clásicos de las ciencias sociales adoptan en sus propios discursos, que son exactamente reproduciendo esa visión, digamos, de que las clases medias serían algo así como el 5% o el 10% de los países, de la Argentina o de América Latina, con lo que estaba mencionando antes de la lógica práctica o de la visión de los actores sociales o de las categorizaciones nativas. Porque lo que tenemos en la realidad argentina, por ejemplo, según una encuesta que hicimos nosotros en el IDAES, en la que participó Ariel en el año 2011, pero también ahora estamos más tranquilos porque no lo decimos nosotros, lo dice también la CEPAL, el 80% de los argentinos considera que pertenece a algún sector de las clases medias, clase media media, clase media baja. Pero no es nada, porque ustedes entran a mirar la definición, la autopercepción subjetiva de las definiciones de clase media en América Latina, se van a encontrar que casi no hay país de América Latina donde la mitad de la población no se considera a sí misma de clase media. O sea, no es un fenómeno argentino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros no asumimos en serio algo que en la antropología es como una obsesión desde el nacimiento, que es la distinción entre las definiciones que hacen los actores sociales sobre sí mismos y las definiciones que hacemos nosotros sobre los actores sociales.
pero que en la historia también es central, y en corrientes cruciales de la sociología también es central. Sin entender eso es muy difícil que nosotros podamos entender la Argentina y que podamos ayudar a que actores sociales entiendan la Argentina. Por ejemplo, muchos de los movimientos sociales, cuando yo hablo con alguno de sus dirigentes, le digo, ¿ustedes a quién quieren representar? Los excluidos. Perfecto. Eso, según la definición de los actores sociales, es más o menos el 20-25% de la población. O sea que vos no querés representar a la mayoría. Si es la mayoría o son los excluidos, porque la mayoría de la sociedad argentina no se autodefine como excluida a sí misma. Entonces, no podemos tratar de intervenir en las hermenéuticas públicas hablando un lenguaje que nadie comprende. Obviamente no tenemos por qué ceder constantemente ese lenguaje, por eso escribí los libros que escribí sobre mitomanías, etcétera, para discutir con ese lenguaje, conversar con ese lenguaje y tratar de intervenir sobre esas interpretaciones. Pero tampoco podemos creer que nuestras tradiciones clasificatorias se pueden imponer a las sociedades y pretender que operen en términos reflexivos en la vida social real. De la misma manera, por ejemplo, llamativamente, tanto el universo kirchnerista como el universo antikirchnerista en la Argentina adoptó este término de batalla cultural para definir una gran parte de su tarea, ¿no? Definen que lo que hace falta en la Argentina es dar la batalla cultural. Y ahora se ha puesto de moda decir que hasta Marianne Le Pen leyó a Gramsci, y todo el mundo cualquiera leyó a Gramsci, y parece que ahí hay algo que no tiene que ver con un objetivo ideológico, político, etcétera, etcétera. Ahora, en esas definiciones de batallas culturales, lo que ustedes tienen es que todas las definiciones políticas, operativas que hay en el mundo real de batallas culturales son definiciones completamente antigramscianas, porque son definiciones que definen que la batalla cultural es identitaria. Es decir, que nosotros, algún nosotros, cualquiera de los dos nosotros que circulan más intensamente en nuestra sociedad, somos mucho mejores que ellos y solamente la erosión y virtual extinción de ese otro es lo único que torna viable a un país como la Argentina. O sea, es una definición de batalla cultural que en realidad niega la existencia de la batalla cultural por un lado, confunde lo cultural con las identidades políticas, que son dos dimensiones imposibles de confundir, desde un punto de vista analítico y crítico, y además implican una característica central, un rasgo central de la política argentina, sin el cual no podemos entender nada de lo que pasa en Argentina, que es el fuerte impulso de los actores políticos a instalarse en discursos y en prácticas antipluralistas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, en muchos casos, intelectuales ligados al peronismo, intelectuales ligados al antiperonismo, dieron por descontado lo mismo. Los intelectuales ligados al peronismo daban por descontado que el antiperonismo era un mal transitorio que se iba a evaporar cuando la sociedad entendiera, y los intelectuales ligados al antiperonismo creyeron lo mismo, por eso hicieron lo que hicieron después de 55. Y ninguno de los dos entendió que nunca, desde el 45 hasta acá, ni el peronismo ni el antiperonismo en elecciones libres sacó menos de 1/3 de los votos en la Argentina. O sea que el antiperonismo y el peronismo son constitutivos de la sociedad argentina, y no hay sociedad argentina sin eso, por lo menos hasta ahora. O sea que o aceptamos que vivimos en una sociedad constitutivamente heterogénea, plural y diversa, donde habrá batallas democráticas y disputas democráticas, pero que es constitutiva y definitivamente plural, o mantenemos ilusiones propias del iluminismo y de una teleología homogeneizante donde algún día, fíjense qué potencia, el otro tiene que desaparecer para que todos pensemos igual. Por eso, digamos, me parece que hay algo
central en esos desafíos que se presentan hoy y que son cruciales para esta época y para el futuro, y que tienen que ver con un texto que no es el más conocido, pero es un texto importante de Pepe Nun, que está acá, que se llama Averiguaciones sobre los significados del peronismo, ¿no? Donde más allá del texto, quiero decir, lo más interesante que es, que lo que busca Pepe ahí es decir, fíjense que personas que piensan muy distinto tienen una misma identidad. Y cada uno busca explicaciones completamente diferentes y quizás incompatibles desde cierto punto de vista lógico, para arribar a una misma identidad. Bueno, nosotros necesitamos hoy entender cuáles son los significados del kirchnerismo, cuáles son los significados del macrismo, cuáles son los significados del lulismo, cuáles son los significados del antipetismo. Si no entendemos eso, partiendo de la presunción teórica, conceptual, de que son todas corrientes heterogéneas, o sea que no hay ninguna de ellas que expresa un significado, sino una multiplicidad que sutura en un nombre. Pero siempre es una multiplicidad. O sea que necesitamos recomponer los múltiples puntos de vista de una cantidad muy dispersa y diversa de actores sociales para poder comprender cómo se dan las dinámicas de sutura identitaria que llevan a ciertas lógicas de la conflictividad social y política. Entonces, en ese sentido, creo que son algunos ejemplos de cómo hay una tensión que no se puede resolver y que no hay que resolver, pero sí hay que tener una visión reflexiva sobre esa tensión para saber cómo operar en las distintas instancias en las que cada uno de nosotros y nosotras nos manejamos, que tienen que ver con las instancias más institucionales, más del paper, más del libro académico, y en las instancias más públicas de intervención, para tener, una visión reflexiva sobre esos distintos juegos de lenguaje en los cuales todos nosotros intervenimos de una manera o de otra. Porque algunos van a los medios y otros dan una charla en una escuela, pero cuando dan una charla en una escuela están hablando el mismo lenguaje, o deberían hablar un lenguaje con el cual pueda ser comprensible, apropiable por parte del público que está allí presente, ¿no? Entonces creo que las ciencias sociales y nuestras frágiles democracias latinoamericanas tienen desafíos inmensos en los próximos años porque, como decía al principio, no creo que pueda haber, más bien estoy convencido de que no hay forma de que existan sociedades reflexivas sin ciencias sociales, sin investigación, sin grandes colectivos institucionales, y al mismo tiempo está claro que esa condición es necesaria pero no suficiente, y que necesitamos hacernos preguntas que nos expongan al abismo de entender qué es lo que falta para poder producir conocimiento que nos acerque más y más a la construcción de sociedades más justas. Sin eso tenemos grandes riesgos y el pesimismo de la inteligencia no puede estar ausente de esa reflexión. Pero si logramos hacer ese esfuerzo, si logramos, como decía recién Alex, transformar también esa potencialidad que toda crisis tiene, que es la potencialidad de la imaginación teórica, de la imaginación sociológica, de la imaginación de las ciencias sociales, es posible que colectivamente podamos contribuir para tener sociedades más reflexivas y con mayor capacidad de autonomía de cada uno de sus integrantes, de sus colectivos, de sus partes, para poder constituir otras lógicas del conflicto que terminan en sociedades más igualitarias y más democráticas. Gracias. Gracias, Alejandro, y ahora sí le damos la palabra al decano fundador del IDAES, José Pepe Nun. Bueno, muy buenas tardes.
Yo voy a comenzar refiriéndome al homenajeado, es decir, a Lidaes. Y como está de moda hacer denuncias, voy a empezar por una denuncia. No es verdad que tenga 20 años. El Lidaes comenzó en 1992 en lo que era entonces la Fundación Banco Patricios. El presidente de esa fundación y presidente del banco me convocó para que organizara la parte de ciencias sociales que no existía en la fundación. Después de un amplio debate sobre condiciones, Estela y yo nos trasladamos de un centro que había fundado yo en el 85, el Centro Latinoamericano para el Análisis de la Democracia, el CLADE, con Juan Carlos Portantiero, con Emilio de Ípola, con Carlos Altamirano, con otros. Nos trasladamos a la fundación en la avenida Callao y ahí nace el Lidaes, con 2 personas. Comencé a convocar amigos para ir dando forma a una cosa que me despertaba bastantes dudas. Ustedes tienen que tener en cuenta algo que quizá muchos no sepan. El desarrollo de los posgrados en América Latina es un fenómeno muy tardío. Tan tardío que data de la segunda posguerra. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a aparecer, primero en Colombia, después en México, posgrados. En Argentina no había el campo de las ciencias sociales. Y había grandes incógnitas acerca de si los iba a haber o no los iba a haber. Inclusive, yo venía de Berkeley y de Toronto, donde la idea de la maestría estaba muy devaluada. Ustedes saben que esto se remonta a la Edad Media. Es decir, las 3 o 4 primeras grandes universidades, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salerno, la Universidad de París y después Oxford, se diferenciaban porque París y después Oxford y Cambridge tenían como título máximo el magíster, es decir, la maestría. Mientras que Bolonia, Salerno, no tenían magíster, no tenían maestría, sino doctorado, pero que era lo mismo. Era el título de pasaje a la comunidad universitaria. Aquí, en 1992, hasta donde yo recuerdo, la Facultad de Ciencias Sociales no tenía doctorado y tampoco tenía maestrías. Entonces yo vacilaba mucho porque dije, empezar por un doctorado es muy atrevido porque los años que se necesitan para preparar a un doctorando después de una licenciatura hacen que sea más aconsejable empezar con maestrías. De ahí surgió la creación de la primera maestría, que fue la maestría en ciencia política, a la que le siguió una sobre la que voy a volver en un rato para poner yo también algún ejemplo concreto, que fue la maestría en sociología económica. Maestría en sociología económica que no existía en América Latina, no existía la disciplina de la sociología económica. Y creo que hasta el día de hoy no hay maestría en sociología económica en el resto de América Latina. Y después convoqué a Beatriz Arlo y a Carlos Altamirano para armar sociología de la cultura. Y con eso nos pusimos en marcha. Ocurrió, para hacer breve esta historia introductoria, ocurrió
que entró en crisis el Banco Patricios, por lo tanto entró en crisis también la fundación del Banco Patricios, y en ese momento pedí ayuda a la ministra de Educación, a la que yo no conocía. Nosotros ya teníamos autorización para expedir títulos, y ella me dio todo su apoyo y me dijo, ¿qué querés que haga? Le dije, mira, que conmines a la Fundación Banco Patricio para que diga qué va a hacer con la maestría, porque yo puedo agarrar mi valijita e irme a casa, pero tenemos como 300 estudiantes. Bueno, me dice, redactemos la carta juntos. La hicimos y le digo, yo sé lo que va a pasar, que mañana voy a tener la carta sobre mi escritorio para que la conteste yo, y me voy a negar a hacerlo, cosa que efectivamente sucedió. Ahí se da otro fenómeno histórico. Es la época en que empiezan a crecer las universidades del Gran Buenos Aires. Son coyunturas, ¿no es cierto? Entonces, la Universidad Nacional de General San Martín había arrancado con mucha fuerza en el campo de la física, de la matemática, en el campo de las ciencias duras, y estaba asociada a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces estaba buscando un desarrollo en el campo de las ciencias sociales. Ahí fue donde empecé las conversaciones, pero con mucha reserva, en el sentido de que no quería perder la autonomía del Instituto de Altos Estudios Sociales. Y entonces acordamos y formamos un consejo consultor integrado por 2 representantes de la Fundación de Altos Estudios Sociales que creamos a este efecto, convocando rápidamente a figuras conocidas como Aldo Ferrer, como Roberto Labaña, como otros, y 2 representantes de la Universidad Nacional de General San Martín. Así es como, efectivamente, hace 20 años, comienza la historia del IDAES en la Universidad Nacional de General San Martín. Historia, por cierto, muy afortunada, porque van creciendo las maestrías, van creciendo las especializaciones, y a mí se me plantea cómo diferenciar maestrías de doctorados. Como dije, las maestrías en muchas universidades del primer mundo están desapareciendo o están en decadencia. Duran un año para una habilitación temporaria, y el objetivo es el doctorado, ¿no? Que va a ser lo mismo que haga después inicialmente la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es decir, crear directamente el doctorado sin maestría, lo que nos trajo ciertos dolores de cabeza porque nosotros exigíamos primero la maestría. Con esto lo que les estoy tratando de describir que era un terreno resbaladizo y en general en formación. La distinción que propuse y que me recordaba el otro día Alejandro era que una maestría debía permitirle al egresado formular preguntas relevantes, formular preguntas informadas, inteligentes, mientras que una tesis de doctorado debía responder a estas preguntas. Esa era la diferencia básica, ¿no es cierto? Es decir, que la maestría no debía en sus tesis demandar un par de años, como sin embargo terminó en muchos casos ocurriendo. Había que agilizar, flexibilizar, y creo que hoy en día
eso se debe hacer también, la obtención de la maestría. Y lo que no se debe estimular, a mi juicio, es lo que muchas veces sucede de personas que ingresan diciendo que ya saben cuál va a ser el tema de su maestría y de su doctorado. Es decir, avisando que no van a aprender mucho, ¿no es cierto? Porque nada los va a hacer cambiar de su determinación inicial. Y acá se abre un debate que no vamos a dar esta noche, pero que creo que vale la pena que se dé con amplitud con todos ustedes. Para lo que voy a apelar a otro recuerdo añejo. Yo estaba visitando a Torcuato Di Tella en su casa de Belgrano. Yo tendría, no sé, bueno, hace más de 50 años, ustedes sacarán las consecuencias. Y estaba visitando a Torcuato, un historiador nacido en Italia, pero que se hizo muy conocido por su trabajo en Francia con Fernand Braudel, que era Ruggiero Romano. Entonces Ruggiero Romano me lleva caminando por el jardín de Torcuato y me dice: yo te voy a dar un consejo que te va a servir para toda la vida. Mira, yo llegué a Francia para hacer mi doctorado. Y Braudel estaba con toda la cosa de la historia de los precios y demás. Entonces yo resolví hacer mi doctorado sobre la evolución de los precios en la Alta Cataluña durante fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque nadie lo había estudiado. ¿A vos te parece que el tema me podía interesar? Lo más aburrido del mundo. Será un tema espantoso. Pero lo que yo pensé es que si lo hacía, me convertía automáticamente en una autoridad indiscutible, porque nadie había estudiado ese tema. Y efectivamente lo hizo, y muy bien, y se convirtió en una gran autoridad. Dice: en ese momento ya podés pasar a opinar de cualquier cosa. Entonces está, la discusión abierta acerca de si hay que estimular a muchos ruggeros romanos, es decir, que busquen un nicho aunque no les interese, o si hay que tener una discusión amplia acerca, por ejemplo, de la validez de tópicos puramente teóricos, ¿no es cierto? O teorías de alcance medio. En fin, creo que es una cuestión que merece discusión, que merece análisis hacia adentro. Tanto Alexandre como Alejandro han hecho sobre todo análisis hacia afuera. Yo estoy abogando completar este análisis con una introspección de todos los que son parte de nuestro instituto. Para hablar del estado de las ciencias sociales actualmente, yo creo que hay dos ejemplos, dos referencias que les recomiendo mucho a quienes no las conozcan. En 1955, Gino Germani mapea por primera vez en forma más o menos rigurosa, como se podía en la época, a nuestro país. Es cuando produce, con la ayuda de Jorge Graciarena, la estructura social de la Argentina. En el año 2005, yo era secretario de Cultura de la Nación, y entonces resolví que se cumplían los 50 años del libro de Germani y que debíamos destinar una partida presupuestaria a actualizar el libro de Germani, para lo cual convoqué a una eminente socióloga y demógrafa, que es Susana Torrado. Susana Torrado, a su vez, seleccionó a 40 científicos sociales de primerísimo nivel. Y así fue como después de un año y algo de trabajo, en 2007, apareció el libro
titulado, si no me acuerdo mal, La Argentina, no se llamaba así, Democracia y Bienestar en la Argentina del primero al segundo bicentenario. Ahí hay una muestra muy representativa del estado de las ciencias sociales, que yo diría que es superlativamente bueno. Como lo vino a ratificar la actualización de esa obra, que hace 10 años después, con Argentina Hoy, Gabriel Kessler. Un libro excelente en que participan sociólogos ya de una camada más joven. Ahora, hay una distinción que quiero agregar a las que hice. Y me refiero a la distinción entre quienes eligen una carrera universitaria, se proponen ser investigadores, docentes, y lo hacen muy bien, y tienen poco interés por la cosa pública. Lo que prefieren es dedicar todo su esfuerzo a producir papers y libros, participar en conferencias nacionales e internacionales, y a mí me parece una tarea absolutamente legítima y absolutamente ponderable, porque así es como efectivamente se desarrollan las ciencias sociales y tenemos buenos docentes y buenos investigadores. Ahora hay otra posición, que es la que yo prefiero, que es la del intelectual público, o sea, la de quien trata de digerir los conocimientos que va adquiriendo y o generando para transmitirlos a la sociedad en su conjunto, o por lo menos a los más amplios sectores de la sociedad que pueda. Cuando dije sociología económica, dije que iba a poner un ejemplo. El ejemplo que quiero poner es el siguiente. Alexandre dijo que los números públicos son muy importantes. Pasa que no le interesan a nadie. Fíjense, los censos de la Argentina, desde el censo de 1869 hasta el último, se han hecho o en momentos de profunda crisis o bajo dictaduras militares. Y no sirvieron para sustentar absolutamente ninguna política social, ninguna política pública. No hay ninguna política que esté basada en el apoyo de los datos censales. Ahora, este no es un problema solamente de Argentina. Daniel Kahneman, psicólogo social, obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 2002, explicando algo que él había estudiado con Tversky, otro psicólogo social israelí, pero que ya había fallecido para esa época, si no le hubieran dado también el Premio Nobel, supongo, explicando que la mente humana no está preparada para trabajar con números, y mucho menos para hacer racionamientos probabilísticos, que le cuesta mucho trabajo, que es una tarea que no se le puede pedir, y que por eso las decisiones nunca se basan en números. Las decisiones se basan en historias, las decisiones se basan en relatos, en narraciones, que tengan una coherencia lógica importante internamente, aunque muchas veces no sean verdaderas. Por ejemplo, esto lo sabe bien una organización terrorista como el Estado Islámico, que se atribuye cada vez que puede cualquier acto de semblante terrorista que ocurre en cualquier rincón del mundo para estar en los medios. Porque como la gente no razona en términos probabilísticos, entonces, al ver continuamente que hay atentados terroristas,
todos nos sentimos muy inseguros de poder sufrir eventualmente un atentado terrorista, cuando las chances reales, estadísticas, de sufrir un atentado terrorista son iguales a las que tiene de patinar en la bañadera y matarse. No más ni menos. Pero son, digamos, esto lo ha estudiado muy bien Kessler al analizar el sentimiento de inseguridad y hacer una sociología del temor, ¿no es cierto? Entonces, muestra que, por ejemplo, un año, no me acuerdo cuál fue, pero hace poco, hubo 5.000 homicidios en Argentina. Bueno, en ese mismo año la Academia Nacional de Medicina publica un dato notable, y es que 12.000 personas murieron por automedicarse mal. Sin embargo, los delitos, supongamos que aumentan un 30%, provocan que el sentimiento de inseguridad aumente un 75 o un 80%. Y estas son cosas que un intelectual público tiene la obligación y desde ya el derecho de discutir. Y para ir cerrando, para algo que provoque un poco de discusión, porque si no esto no es divertido, voy a ilustrar con un ejemplo de la significación que para mí puede tener la sociología económica, que implica familiarizarse, por ejemplo, con algo que estoy seguro casi nadie en esta sala conoce, porque en realidad en el país es muy poca la gente que conoce el tema, y es un tema central, que es el sistema impositivo. Y la reacción de piel de ustedes será, nos viene con una cosa complicadísima, abstrusa, para especialistas, y no es cierto. Ha sido transformada en eso por los intereses dominantes. Hay 3 fuentes para alimentar el gasto público. No hay más. Hay 3 fuentes en las que se puede fundar el gasto público. Una es la recaudación de impuestos. Otra es la eventual ganancia de las empresas públicas. Y la tercera es el endeudamiento. Yo me aburro de escuchar encumbrados comunicadores públicos que permanentemente están diciendo: no hay alternativa al endeudamiento, que no nos vengan a criticar porque de qué otra manera podemos salir adelante. Bueno, yo les quiero hacer esta referencia, por lo que valga, porque me estoy cansando ya de hacerla, y el eco es siempre limitado. Ahora empieza a tener más eco, me están escribiendo de varios lados que están queriendo armar movimientos sobre esto. Cuando uno habla de recaudación impositiva, tiene que distinguir, por supuesto, entre sistemas impositivos progresivos y sistemas impositivos regresivos. La Argentina tiene un sistema profundamente regresivo. No se ha modificado en el país, aunque ustedes no lo puedan creer, el sistema impositivo que creó Martínez de Hoz en el año 1977. Estamos con el mismo sistema impositivo, solamente que con parches, que lo han complicado de una manera enorme. Pero es un sistema básicamente regresivo. Si después alguien me quiere preguntar por qué, se lo explico, pero ahora quiero cerrar con el punto que me interesa subrayar. El impuesto indiscutiblemente progresivo es el impuesto a las ganancias, porque es indiscutiblemente progresivo en principio, aunque en Argentina no lo es, y ojalá que alguien me pregunte por qué. El impuesto a las ganancias es en principio progresivo porque se aplica según el nivel de ingresos del contribuyente. Entonces, a mayor ingreso, se paga más.
Ahora veamos esto. Argentina se está endeudando a una tasa, a un volumen de endeudamiento que según el año, en estos 3 últimos años, ha ido variando de 20.000 a 30.000 millones de dólares por año. Esto equivale aproximadamente a un 4% del Producto Bruto Interno. Un país que no es fiscalista, precisamente como Estados Unidos, recauda de impuesto a las ganancias el equivalente a un 14% del PBI. Los países europeos recaudan entre el 15 y el 16%, y ya no digamos los países nórdicos que recaudan mucho más. Pregunta que sé que alguien de ustedes está ansioso por hacerme: ¿cuánto recaudamos nosotros? Nunca ha superado el 6% del PBI la recaudación de ganancias en Argentina, y en este momento araña el 5%. Ahora, dense cuenta ustedes de una cosa. El 5% del PBI, no digo llevarlo al 14%, porque eso implicaría una revolución de la derecha, ¿no es cierto? Pero lo que digo es, si aumentamos la recaudación del impuesto a las ganancias a un 9%, y si a esto le sumamos la creación de un impuesto lógico a un patrimonio neto que supere los 2 millones de dólares, no estoy diciendo nada terriblemente gravoso, un impuesto en un momento de crisis como el que vivimos, ¿no es cierto?, a los patrimonios netos que superen los 2 millones de dólares. Impuesto a los consumos suntuarios, a las joyas, por ejemplo, a los autos de alta gama, ¿verdad? Y un impuesto inmobiliario rural que Argentina recauda al 50% de lo que recauda en Canadá o Australia. ¿Por qué? Porque las valuaciones fiscales rurales están absolutamente desactualizadas, son bajísimas. El error, creo yo, de María Eugenia Vidal es estar encarnizándose con las valuaciones urbanas que afectan directamente a los sectores de clase media, cuando debería ocuparse de las valuaciones rurales, de los inmuebles rurales. Bueno, cualquier cálculo de esto, por superficial que sea, indica que se recaudarían más o menos unos 36.000 millones de dólares por año. O sea, desaparecería la necesidad del endeudamiento. Se necesitaría este endeudamiento todavía por 1 o 2 años o 3 años eventualmente, mientras se pone en práctica esta reforma impositiva. No crean lo de reforma impositiva de que habla el gobierno, porque fue un paquete impositivo muy mal hecho. Eso no es una reforma impositiva. Bueno, lo que importa es la tendencia. Lo que importa es que nos estamos endeudando y nos vamos a seguir endeudando porque no hay a la vista ninguna alternativa concreta al endeudamiento. Lo que yo estoy diciendo es el endeudamiento como un recurso transicional mientras se pone en marcha esta auténtica reforma fiscal a la que me estoy refiriendo. Bueno, esto es tarea de un sociólogo económico o de una socióloga económica. Y esto es importante que se difunda y que se inserte en una historia acerca del presente y del futuro de la Argentina para que sea comprendido y para que la gente se pueda movilizar, como de hecho, les digo, me están llegando mails comunicándome que están muy interesados en hacerlo en distintos sectores. Esta es la contribución que yo creo, una de las contribuciones que yo creo que las ciencias sociales, más allá
o más acá de todos los temas que han sido tan bien abordados por Alexandre y Alejandro, pueden y deben contribuir a su desarrollo.